8:29 de la mañana estamos de regreso en Altavoz, en Radio Vital y en Movistar Televisión, y estamos conversando con el doctor Manuel Glave, investigador principal de GRADE del Grupo de Análisis para el Desarrollo. Manuel, se viene una campaña electoral que será seguramente bastante encarnizada, y uno de los temas importantes tiene que ver obviamente con el asunto ambiental, ¿no? Con lo que queremos como país de cara al futuro. En ese sentido, ¿cuál sería tu principal recomendación a los principales partidos políticos que van a participar, que ya están participando en esta contienda electoral? Bueno, son muchas, pero yo resaltaría al menos unas dos o tres, ¿no? En primer lugar, y para todos los amigos y las amigas oyentes y televidentes, el Perú se comprometió en el año 2015 en el Acuerdo Climático de París a un conjunto de metas para reducir emisiones al año 2030, ¿no? Como sabemos, hay un conjunto de instrumentos de política a nivel global que tienen como meta llegar al 2030, ¿no? Los objetivos para el desarrollo sostenible son uno de Ujú. ellos, hay otros objetivos en reducción de riesgos de desastres. Pero en el tema de cambio climático y ambiente, están un conjunto de metas para reducir las emisiones. En el caso peruano, el Perú se comprometió a reducir en un 30% Ujú. las emisiones de gases de efecto invernadero, de un conjunto en particular del dióxido de carbono, en un 30% al Ujú. 2030 frente a un escenario de no hacer nada, ¿no? En el año 2018, el gobierno peruano aprobó un paquete de medidas de política sectorial para poder cumplir con esas contribuciones nacionalmente determinadas, así se les llama en el acuerdo climático, Ujú. por sus siglas en inglés, las NDCs. El Ministerio del Ambiente todos los años reporta un nivel de cumplimiento, un nivel de avance, pero en realidad mi opinión es que estamos bastante rezagados. Seguramente no vamos a cumplir con estas metas y en todo caso, en el gobierno que viene, del 2026 al 2031, si es que no pasa nada en el Perú, ese quinquenio es un quinquenio donde el gobierno peruano tendrá que mostrar al mundo si hemos sido capaces de cumplir con nuestro compromiso o no. Ujú. En ese sentido, el primer gran tema es la lucha contra la deforestación. Ese Como es el sabemos, tema. la deforestación explica más del 50% de los gases de efecto invernadero en el Perú. Y la deforestación no solamente es luchar contra la minería ilegal o el narcotráfico, la deforestación implica enfrentar los problemas de la pobreza rural en la sociedad rural andina y enfrentar reglas de juego para promover nuevos negocios en la Amazonía que Ujú. no toquen los bosques primarios. Eso es número uno. Número dos, lo que ya hemos hablado, ¿no? Que haya un acuerdo político para la sostenibilidad del país en el que los elementos centrales, como son áreas protegidas, territorios indígenas, sean debidamente respetados y que no generemos, repito, lo que a mi juicio es un juego de niños, estar generando el discurso de que podemos sacar gas en un parque nacional o de que no existen pueblos indígenas en aislamiento. Y en tercer lugar es el tema de la institucionalidad, ¿no? No podemos, con el discurso o la narrativa de la tramitología, relajar o rebajar la capacidad de los organismos como son el CERNAMP, el SENACE, la UEFA o el propio Ministerio del Ambiente, ¿no? Yo creo que esos son tres grandes ejes temáticos que yo pondría en la mesa a los candidatos o las candidatas para exigirles cuáles son sus compromisos y estar monitoreando el cumplimiento de los mismos, ¿no? Un tema importante, y lo has señalado tú también, tiene que ver con la minería ilegal, obviamente, tiene que ver con la tala indiscriminada en lugares donde realmente deberían ser santuarios, ¿no? De conservación, precisamente porque los pulmones del planeta están en la Amazonía y lamentablemente no se está haciendo lo que se tiene que hacer con la finalidad de protegerla. En esa vía, ¿crees tú que las autoridades peruanas están dando la talla para hacer cumplir, obviamente, para posibilitar que el planeta se cuide a través de estos pulmones, grandes pulmones en la Amazonía? Nuevamente, unas de cal y otras de arena, ¿no? Unas de cal y otras de El arena. Perú, el Perú ha avanzado muchísimo, no solo en el sistema de áreas protegidas, existe un instrumento que se llama el Patrimonio del Perú, que busca tener un fondo fiduciario que permita financiar de manera sostenible el sistema de áreas protegidas en Amazonía y a nivel nacional.
Tenemos un conjunto de herramientas también a nivel de territorialidad indígena, pero Ujú. claramente estamos muy débiles en el desarrollo de capacidades de los gobiernos subnacionales, en instrumentos de promoción de proyectos de infraestructura, en términos de conectividad. Por ejemplo, el drama que vive Iquitos y la región Loreto en términos de conectividad y acceso a servicios de comunicación no pueden ser resueltos ni por carreteras ni por una hidrovía que tiene impactos por el nivel de dragado Exacto. irreversibles en la biodiversidad de los ríos. Entonces, ¿cómo abordar temas de infraestructura sostenible en la Amazonía? Es un desafío de política difícil de abordar, ¿no? Y creo que el Perú no lo está haciendo adecuadamente. A pesar que, como sabemos, desde el año 2019 contamos con un Plan Nacional de Infraestructura que ha Ujú. sido actualizado en el año 22 y que seguramente en las próximas semanas, Rumi, Aaron, el gobierno va a tener que aprobar una nueva actualización del Plan Nacional de Infraestructura Ujú. al año 2030, y donde veremos pues cómo se están incorporando elementos de monitoreo, control, regulación de la dimensión ambiental, ¿no? Ujú. Y Manuel. por otro lado, con eso, a ver, dale. Sí, me están preguntando por interno también, tenemos algunos comentarios de la gente, qué hacer en el tema, por ejemplo, de La Pampa, están hablando de Puerto Maldonado, está creciendo los vastos territorios que utiliza la minería ilegal precisamente a través de un dragado, ¿no? De manera artesanal. Al parecer no hay una buena acción de las autoridades para contener ese tipo de minería ilegal que le está haciendo muchísimo daño a esta zona del país, Manuel. Sí, bueno, hoy en día el fenómeno de la minería aurífera en la Amazonía ya es un fenómeno nacional, ¿no? Sí, Existe terrible. una dinámica de expansión de la minería aurífera en Loreto, en Ucayali, en Amazonas, bueno, obviamente en Madre de Dios, que es el caso que tiene en realidad bastantes décadas, ¿no? Eh, eh, a mí me parece, repito lo que dije al inicio, ¿no? A mí me parece que uno podría tener una posición radical de prohibir la minería aurífera, no solo en los cuerpos de agua, sino en toda la Amazonía, o uno podría tener una posición radical de que dada la situación de desigualdad y pobreza, tenemos que promover la minería porque es la única actividad que puede generar suficientes ingresos, tenemos que ponernos de acuerdo, por lo menos en el corto plazo, tener la capacidad de tener un mecanismo de planificación territorial, de zonificación. Lo que sí está en la agenda y que es un enorme peligro es el aceptar la posibilidad legal de hacer minería aurífera en los cuerpos de agua. Eso me Claro. parece que sí sería un enorme retroceso. Desde el año 2011 el Perú ya tiene un mecanismo legislativo, reglamentario, en el que está prohibida la minería aurífera en cuerpos de agua. Como todos sabemos, uno viaja por Madre de Dios y ve cientos de dragas en los ríos. Están Ujú. prohibidas, pero ahí están. Otro tema es la minería ilegal en el bosque o la minería ilegal en los Andes. Pero en los cuerpos de agua, el efecto en términos de salud pública y el efecto en términos de diversidad biológica son absolutamente irreversibles. Ujú. Ahí creo que habría que exigir no solamente el que se cumpla lo que ya está aprobado, sino que no se permita levantar esa restricción, ¿no? Esto es un fenómeno que ocurre en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, en Brasil, no es un fenómeno solo peruano, y en ese sentido el Tratado de Cooperación Amazónica debería tener también una injerencia en esto y tener políticas regionales de monitoreo y control de la expansión de la minería aurífera, ¿no? Presupuestalmente hablando, ¿crees tú que tenemos las espaldas realmente presupuestales, financieras, con la finalidad de atacar, digamos, estos delitos como la minería ilegal de la que estamos hablando? ¿Cómo estás viendo tú como economista esta situación? Bueno, la situación macroeconómica peruana es otro tema, ¿no? Creo que estamos en los últimos minutos de nuestra sostenibilidad macroeconómica, ¿no? Estamos Ujú. llegando al minuto 90, ¿no? Ojalá que no termine el tiempo adicionado, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, del Si presupuesto destinado seguimos, precisamente, justamente en el tema del presupuesto destinado precisamente a atender, en este caso, a solucionar, a poder revertir las complicaciones que nos da la minería ilegal en estas zonas, en esos espejos de agua de los que estás hablando y otros más, la tala de bosques, por ejemplo, ¿crees tú que está en la línea correcta? es que a mí me parece que el tema no es única y exclusivamente de orden interno, ¿no? No es un tema exclusivamente de interdicción y ataque policial.
y generar una especie de que todo minero es un enemigo, ¿no? Todo minero Ok. en el monte es un enemigo. A mí me parece que es condición necesaria el tener procesos de planificación participativa con los propios productores en la Amazonía y llegar a acuerdos y consensos donde, repito por cuarta vez en esta entrevista, la necesidad de tener un mecanismo de zonificación territorial ¿Qué tiene y que en ese hacerse? sentido brindar las posibilidades a los productores de oro a contar con asistencia técnica y mecanismos de tener, en la medida de lo posible, una producción de oro libre de mercurio y con acompañamiento técnico y crediticio. Pero allí Así es. donde no se puede hacer oro, no se puede hacer oro. Pero esperar que la interdicción sea la solución a este problema es esperar obtener resultados que nunca hemos obtenido haciendo lo mismo. En ese sentido, no hay que dejar de apostar por la interdicción, no hay que dejar de apostar por la interdicción, pero si no contamos con estos procesos de planificación participativa, es crónica de muerte anunciada, ¿no? El Manuel, dilema es muy grande, amigos, el dilema es sí, cada sí, vez sí. mayor, no es un tema de opinión en No es un cosa medio de fácil. comunicación como este, esto es un tema de implicancia histórica y global, ¿no? Manuel, muchísimas gracias. Antes de irnos, es importante tus reflexiones finales sobre el tema que nos ha convocado el día de hoy. Tú eres investigador principal de GRADE, conoces de estos temas de lo que estamos hablando. ¿Cuáles serían esas últimas reflexiones, Manuel? Bueno, a nivel global estamos enfrentando pues una situación de incertidumbre mayúscula, ¿no? No solo por los conflictos bélicos que todos conocemos y no solo por este crecimiento acelerado y violento de una postura y posición neoconservadora y en algunos casos neofascista, muy irónico que sea 100 años después del boom del fascismo en Europa, ¿no? Yo creo que es una coyuntura muy delicada y a nivel nacional, pues estamos cayendo en una situación muy similar, ¿no? Entonces, creo que espacios de diálogo y debate, como los que ustedes promueven en su programa, son muy necesarios para transparentar, para sincerar y para generar espacios de consenso y acuerdos políticos, ¿no? Perfecto. Manuel, muchísimas gracias por estar en altavoz. Muy amable. Bien, A ustedes, buenos días. estuvimos con Manuel Glave, investigador principal de GRADE del Grupo de Análisis para el Desarrollo. Haremos la pausa en altavoz, ya regresamos.